Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Servidor José Alfredo Zaragoza, buen día, en un episodio más de su programa de Contacto Fiscal Radio. Muy bien acompañado, como lo hemos hecho emisión tras emisión, con nuestro amigo el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Joaquín Flores Cerón. Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues contento aquí nuevamente con los radioescuchas, a ver cómo nos va con este tema interesante. Ok, bueno, pues vamos a empezar hoy, 23 de julio de 2021, poco más de la 1 de la tarde. Vamos a darle un tema muy interesante, como comenta nuestro buen amigo Joaquín, que es el tema de deducciones autorizadas de las personas morales. Así que pues la mesa está puesta, el menú está servido y pues vamos a iniciar con este tema muy interesante. También comentarles que nuestro amigo Joaquín pues, va a estar aquí acompañándonos la primera media hora del programa, dado que por temas de trabajo, pues en este caso se tiene que ausentar, ¿no? Pero aquí vamos a estar al pendiente los dos y bueno, por supuesto vamos a darle continuidad pasada la primera media hora. Así que vamos a empezar, amigo. Fíjate, siempre cuando uno se desenvuelve en la práctica profesional, en el ejercicio de la profesión, una duda muy común y cuando tú llegas y abordas a un cliente, un prospecto de cliente es, oye, ¿qué puedo deducir? Entonces, para aprovechar que el día de hoy te tenemos aquí un ratito y para tratar de explotarte al máximo, amigo, yo te haría dos preguntas en principio. Uno, ¿qué son las deducciones autorizadas? O sea, si debo entenderlo eso en la parte fiscal como únicamente lo referente a gastos o abarca, no sé, algunos otros conceptos. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Y dos, ¿qué puedo deducir? Porque hay un estribillo por ahí que siempre escucho que lo estrictamente indispensable y lo estrictamente indispensable, pero digamos, podríamos identificar que la ley del impuesto sobre la renta nos dice específicamente qué conceptos debemos deducir. Así que adelante, amigo, el micrófono es tuyo. Bienvenido y gracias por acompañarnos, aunque sea un ratito. Gracias Alfredo, claro que sí, con el gusto de siempre. Vamos a aprovechar este tiempo que estoy contigo y con nuestros amigos. Sí, mira, pues yo creo que es parte de lo mismo, las dos preguntas que nos acabas de hacer. Efectivamente, para el tema de personas morales, título 2, existe un artículo en la ley que precisamente nos indica, de acuerdo a una lista limitada, qué es lo que podemos deducir. Y al mismo tiempo, pues vienen siendo lo que conocemos nosotros como deducciones autorizadas. En el caso de personas morales, como ya lo decía, pues pueden deducir, además de los gastos, dentro de esta lista, por llamarle de alguna forma, pues también vienen conceptos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Hay que recordar que como parte de las actividades a las que se dedica cada contribuyente, pues de acuerdo a esa dinámica de negocio, pues puede tener pues una devolución de mercancía o puede tener un descuento o incluso una bonificación por algún volumen importante en la venta. Entonces, precisamente estas disminuciones que se hacen a los ingresos desde la parte contable, también técnicamente las podemos deducir o disminuir de la base tributaria para efectos del impuesto, ¿no? Esa sería una de las que vienen en esta lista. Otra de las que se me ocurre de manera general y que es muy importante, pues es el costo de lo vendido. El costo de lo vendido, hay que recordar que aquellas empresas que comercializan productos o producen bienes, pues tienen este tipo de rubro, este tipo de erogación que es costo de lo vendido, que no es otra cosa más que deducir los inventarios a su precio de costo en el momento en que se efectúa la venta, ¿no? Entonces, estaríamos hablando ahí del costo de lo vendido.
Otro rubro de los que también tenemos aquí en este listado del artículo 25 de la Ley de Renta, pues es el tema de los gastos, que ya lo mencionabas en tu introducción. Los gastos que se efectúen netos de descuentos, bonificaciones y devoluciones, también es una partida que se puede deducir, ¿no? Ahora, podría yo seguir ahondando en este listado que viene del 25, pero quisiera hacer un alto en el camino para contestar tu segunda pregunta. Efectivamente, este listado que vemos en el artículo 25, del título 2 de la Ley de Renta, también tiene que cumplir cada uno de estos rubros ciertos requisitos. Y como parte de estos requisitos, digamos, un requisito general para que aplica precisamente casi a todas este tipo de deducciones y que podríamos meterlas ahí, es uno muy importante y es con el que inicia el artículo 27, que sean erogaciones estrictamente indispensables. Pero ¿qué tiene que ver eso de estrictamente indispensables? Tampoco la ley lo define, ¿no? Incluso los tribunales se han tenido que pronunciar al respecto para tratar de darnos una definición que entender por gastos estrictamente indispensables. Y básicamente son aquellos gastos innecesarios que si no se incurren en ellos, no podrías llevar a cabo tu actividad. Entonces, dependiendo de la actividad del contribuyente, de la persona moral a la que se dedique, pues estaríamos hablando si ese gasto cumple este requisito y empezar a recorrer la lista de lo que sí podríamos deducir o que no podríamos deducir, ¿no? Ok, amigo. Entonces, a ver, déjame ver si entendí. De todo este detalle que tú nos estás haciendo, este tema de la estricta indispensabilidad únicamente es un requisito. Me imagino que hay más requisitos, no solo hablamos Claro, de la estricta indispensabilidad, ¿ok? es Otra correcto. situación que decíamos, las deducciones, pues es un elemento, entendiéndolo un tanto técnico, pero tratándolo de aterrizar a una situación más coloquial, sería lo que para el mundo financiero, saliéndonos un poquito del tema de la ley del impuesto sobre la renta o del tema fiscal, pues vendrían a ser como los costos y gastos en los que yo incurro o el esfuerzo que invierto para poder concretar la venta de un producto, de un bien o un servicio. Si estoy mal, me corriges, amigo. Y entiendo que finalmente para pagar el impuesto sobre la renta, pues debemos partir de una base, así como financieramente yo entiendo que si consigo una utilidad en la medida que mis ingresos son mayores a estos costos, a estos gastos que yo pueda realizar por una actividad económica, por la prestación de un servicio, pues en ese sentido estamos hablando de que tengo una utilidad, de que yo eh, ya gané, de que tengo un beneficio económico, pero fiscalmente, yéndonos a la parte de ley del impuesto sobre la renta, ahí estaríamos hablando de que hay base para pagar el impuesto, para calcular el impuesto. Entonces, si lo queremos entender o aterrizar así, no estamos hablando de que únicamente los gastos sea el único concepto deducible. Hay otro tipo de conceptos. Tú bien apuntabas el tema del costo de lo vendido, ¿sí? Que son mis inventarios una vez que ya se efectúa o se realiza la venta. Sin embargo, entre los conceptos que mencionabas y que enlista el artículo 25, me llama mucho la atención este tema de las devoluciones, rebajas y descuentos. Entiendo que esto tiene que ver o está relacionado directamente con las ventas, con los ingresos que yo tengo. O sea, finalmente, oye, ¿sabes qué? Vendí en Atenea, pues un servicio, pero pues al final resulta que hay alguna negociación extemporánea, algún asunto adicional por ahí, y bueno, al final desemboca en una devolución, en alguna rebaja, algún descuento, a lo mejor simplemente por política de mi empresa, donde, ¿sabes qué? Pues por pronto pago te vamos a bonificar tanto. Fíjate que en la práctica me he encontrado que a nivel de pagos provisionales o lo que son declaraciones mensuales, este tipo de deducciones que las contempla el artículo 25, pues por llamarlo de algún modo, vamos a decirle, las netean, ¿no? Así como ahorita tú hablabas de gastos ya netos, de descuentos, de devoluciones y bonificaciones, pues algo similar hacemos con los ingresos. Mi pregunta aquí sería, amigo, ¿es correcto esto o yo estoy haciendo ahí una distorsión de la base de ISR para pagos provisionales? Y bueno, aprovechando el camino, ¿en qué momento yo aplico, amigo, las deducciones autorizadas? ¿Es correcto hacerlo ya mes por mes o lo tengo que hacer hasta el momento de la declaración anual? Te escucho.
Muy bien, Alfredo, claro. Efectivamente, las deducciones autorizadas, pues, las tenemos que disminuir o considerar de la base, como mencionabas, de la base imponible, pues hasta la declaración anual, ¿no? La declaración que presentamos del ejercicio o que presentan las personas morales allá por el mes de marzo. Entonces, en ese momento que hagamos la presentación de esta declaración es cuando tenemos el derecho a tomar las deducciones que ya hemos ido mencionando, ¿no? Ahora, con respecto a la primera pregunta del tema de los pagos provisionales, hay que recordar que estamos en régimen general de ley, título 2, pues los pagos provisionales se calculan de manera muy general, es el ingreso obtenido, ya sea que esté facturado o esté cobrado o hayamos recibido algún anticipo, se juegan esos tipos de ingresos y les tenemos que aplicar un coeficiente de utilidad, el que hayamos determinado en los últimos 5 ejercicios más tardar. Y a ese se le aplica la tasa de impuesto vigente, que es el 30%, y nos da la base, más bien dicho, nos da el impuesto a considerar para el pago provisional. Entonces, si ves en esta mecánica del pago provisional, en ningún momento estoy mencionando, o la ley menciona, que pueda disminuirse las deducciones autorizadas, porque efectivamente, como lo dije, ese es hasta el tema de calcular el impuesto anual. El impuesto anual se calcula ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a utilidad fiscal menos ferias, menos PTU, nos da el resultado fiscal. Entonces, en esta dinámica de estos procedimientos de cálculo, la ley es muy clara y dice que estas se van a tomar hasta la declaración anual. Si en pagos provisionales yo disminuyo las devoluciones, descuentos o bonificaciones, pues sí, estaría incurriendo precisamente de manera indebida en hacer esta disminución, porque estaríamos disminuyendo el ingreso de manera incorrecta, ¿no? Porque estas se me conceden hasta el tema de la declaración anual. Pero también cabe aclarar, realmente tenemos que estar dentro de los supuestos y la figura que estas sean las devoluciones, descuentos y bonificaciones a las que se refiere el artículo 25 y no pensando en que pudiera ser alguna disminución de ingresos por algún otro motivo o alguna otra situación técnica, ¿no? Entonces, nada más habría que ser muy cuidadosos y no incurrir ni en una ni en otra de las omisiones o de manera indebida al considerarlas, ¿no? Perfecto, amigo. Excelente, muy bien, me queda muy claro. Fíjate que escuché que comentabas por ahí también que el artículo 25 pues enlista como parte de las deducciones autorizadas los gastos. Y en ese sentido pues iba la pregunta con la que abrimos el día de hoy el programa. ¿Qué puedo deducir? O sea, ¿es cualquier gasto? ¿Maneja alguna sublista el artículo 25? ¿Tengo alguna prohibición, no sé, para deducir algún tipo de concepto, alguna partida? O finalmente me tendría que sujetar en primera instancia a este atributo que tú comentas del artículo 27 en el sentido de la estricta indispensabilidad? Es correcto, el tema de gastos es un término genérico, sí, pero también es un tema que inclusive desde el tema de las normas de información financiera ya lo tenemos como tal definido, ¿no? La técnica contable, la normatividad contable define pues qué se deben tener por gasto y básicamente lo que nos dice es aquellas erogaciones que no me generen una recuperación hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues, estaríamos hablando de gastos en los que incurren las compañías para llevar a cabo su operación, pero que precisamente no impactan el valor de los inventarios o el valor de los bienes o las mercancías que comercializamos, ¿no? Sino más bien son gastos, digamos, recurrentes que pues sí forman parte del desarrollo de nuestras actividades, pero que vendamos o no vendamos, pues tenemos que incurrir en ellos, ¿no? Hablando de ejemplos, pues podríamos ejemplificar, pues, por ejemplo, el gasto de la luz, el gasto del combustible, el gasto de la renta de oficina, el gasto de la nómina, en algunos casos se convierte en un gasto. Entonces, una serie de conceptos que obviamente ya adentrarnos a las disposiciones fiscales, en el artículo 27, pues vamos a encontrar una serie de requisitos para cada uno dependiendo de qué tipo de gastos estamos hablando, para cada uno de estos tipos de gastos, ¿no? Entonces, ahí lo importante es saber, en primer lugar, qué es un gasto, puede ser disminuible en la base y además qué requisitos tengo que cumplir para poder considerarlo, ¿no? Obviamente en el 25 no nos da una lista, un listado o un sublistado de qué gastos, ¿no? Sino más bien son aquellos que cumplan ese tema del gasto estrictamente indispensable y que además, pues a lo mejor contemos con la factura,
se paguen mejor con sistema bancarizado y que vayan relacionados con la actividad o el fin o la razón de negocio de cada contribuyente, ¿no? Es como podríamos identificar qué gastos entran y qué gastos no, ¿no? Porque Perfecto, amigo. además, Y pues, sumándole a este último que comenté, también hay un artículo específico para decirnos ahí qué gastos son los que no puedo deducir. Entonces, ahora sí que como siempre lo hacen las leyes fiscales en su mayoría, nunca nos dicen lo que es, sino lo que no es. Y por diferencia asumimos o deducimos que estos son los gastos que sí podrían entrar en la disminución de la base del impuesto, ¿no? y fíjate que precisamente es lo que te iba a preguntar, porque digo, si nosotros nos asomamos al artículo 25, pues está como tú bien comentas muy genérico, ¿no? Costo de lo vendido, gastos, etcétera. Pero luego hay algunos conceptos, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, el artículo 25 me habla de las cuotas de seguridad social, con el atributo de que sean pagadas, ¿no? Y en ese sentido, acorde a lo que tú comentas, pues estas cuotas pueden ser pues parte del gasto o inclusive, ¿por qué no parte del costo, ¿no? Como tal de la mano de obra. Claro. Otro que se me viene a la mente, anticipos de rendimientos otorgados a sociedades civiles, sociedades cooperativas o asociaciones civiles, ¿no? Ahí como que nos da también pues pues ciertas pistas, ¿no? De qué conceptos adicionales a los que de manera genérica en las primeras fracciones del artículo 25 pues se debe considerar como una deducción autorizada. Entonces, y luego mi pregunta en este sentido era, aunque te anticipas a responderme el amigo, muchas gracias, en el sentido de que hay un artículo que yo entiendo que es el 28, el que nos habla de los no deducibles, que nos va a decir, dentro de ese mundo de costos y gastos, qué es lo que no se puede deducir. Entonces, no sé si sea correcta mi apreciación, amigo. Sí, sí, es correcta, de acuerdo contigo, Alfredo, así es como a la manera en que leemos las disposiciones y también las aplicamos y las interpretamos, precisamente, pues llegamos a eso, ¿no? Que todo lo que esté fuera del 28, pues está permitido, ¿no? Y que además cumpla los requisitos del 27. Entonces, sí, sí, es correcta tu explicación, muy clara en esa parte. Perfecto, amigo. Pues mira, tenemos en línea a Ana Laura Alvarado, le enviamos un saludo. A Saludos. Oscar Manuel Montes Martínez también. Un Saludos gusto, gracias también. por acompañarnos esta tarde de viernes. Si tuvieran alguna duda, algún comentario al respecto, pues estamos también aquí para darles seguimiento, para poder apoyarles. Nos acompaña también Dulce Meneses, Claudia Reyes. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Y Saludos bueno, a ella también. vamos a continuar entonces. Perfecto. Oye, ¿es cierto que puedo deducir los anticipos o dar un efecto de deducibilidad anticipado tratándose de este tema de los anticipos de rendimientos o remanentes vía pagos provisionales, amigo, o es así como que un mito? Sí, es correcto. Los podemos ahí disminuir de los ingresos para los pagos provisionales. Hay que recordar la mecánica de este tipo de sociedades, cómo tributan. Básicamente aquellas que se dedican precisamente, si no mal recuerdo, es sociedades cooperativas, sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, pues les antes dan anticipos de rendimiento que van a tener al final del ejercicio por las utilidades que pueden llegar a generar. Precisamente conforme esta utilidad se la vas pagando durante el transcurso del año, pues lo más viable para que el cálculo sea lo más certero posible en cuanto a la base imponible que vas a tener al final del año, pues lo más adecuado es que puedas ir disminuyendo desde el cálculo de sus pagos provisionales, pues estos anticipos que le das a cuenta de lo que van a obtener de utilidades al final del año, ¿no? Porque si no, pues podríamos estar pensando que a lo mejor nos daría el efecto numérico de hacer pagos provisionales en exceso, ¿no? Entonces es correcto que se puedan disminuir, pero obviamente esto tiene un efecto, ¿no? Un efecto que también hay que considerarlos, estos anticipos que des durante el año, pues en el cálculo del coeficiente de utilidad que utilicen estas sociedades para su cálculo de pagos provisionales, ¿no? ¿Qué es? Hay que recordar que el cálculo del coeficiente, pues no es más que la utilidad entre los ingresos fiscales. Entonces sería considerar a la utilidad fiscal, al monto de esa utilidad, la suma de estos anticipos y dividirlo entre los ingresos, ¿no?
para que precisamente el coeficiente, el rendimiento de utilidad que esperamos obtener fiscalmente, pues sea también apegado a este efecto por este tipo de sociedades, ¿no? Perfecto, amigo. Oye, nos está escribiendo Cuauhtémoc Rodríguez. Fíjate, dice, ¿en Saludos, qué Cuauhtémoc. momento un no deducible puede ser considerado retiro de utilidades? Pregunta, ¿se entiende cuando hay gastos que no corresponden a la empresa? Gracias y saludos. Quiero inferir, estimado amigo Joaquín, que seguramente se refiere a un tema de cuando el accionista a lo mejor no puede Socio. comprobar que el gasto es como tal de la empresa. Pero bueno, ¿qué le podríamos comentar a mí? Sí, desde luego, incluso hay un artículo en específico en la ley que precisamente aquellos gastos que no se puedan comprobar, que cumplen, que estén dentro de los fuera de los no deducibles, o que más bien sean no deducibles, efectivamente se le van a considerar como pues un dividendo que conocemos como dividendos equiparados a dividendos reales, que se conocen en la red como dividendos fictos. Precisamente lo tenemos como un dividendo de esa forma, porque se está viendo beneficiado al no poder comprobar y demostrar que es un gasto comprobable y deducible para la sociedad de que se trate, ¿no? Entonces sí puede ser manejado como un gasto no deducible y a la persona física se convierte como un dividendo, ¿no? Ok, Con los, acuerdo a lo que... con los efectos que tienen los dividendos, ¿no? Que inclusive se piramida la base para calcularle el famoso 4286, si es que la sociedad no pagó el impuesto o no hay CUFIN, y que incluso también el tema de que generen ese famoso 10% adicional que ya tiene unos años que se echó a andar a partir de 2014, ¿no? Entonces, sí, exactamente es un dividendo, una utilidad, un retiro que está haciendo el socio o el accionista, ¿no? Lo que pretende aquí darnos a entender el 140 de la ley del impuesto sobre la renta Exactamente, 100 personas físicas, sí. es pues mira, no te están pagando utilidades, pero pues la empresa te está financiando tus gastos inherentes a ti accionista y que no tienen que ver con la empresa, pues para el mundo de lo fiscal vamos a considerarlo un dividendo, ¿no? Así lo entenderíamos. Sí, porque hay que recordar que cuando tú das alguna aportación a una sociedad, tú como socio física, o das algún bien, sale de tu esfera patrimonial eso que tú das o aportas a la sociedad. Entonces se vuelve ese ya no es parte de tu patrimonio como persona física, ahora es patrimonio de la persona moral. Entonces, al verte beneficiado por algún rendimiento o algún gasto que corresponde a la persona moral y que tú te viste beneficiado, pues se entiende que de manera ficta, por decirlo así, pues estás retirando, le estás quitando ese cachito que habías aportado originalmente, ¿no? Entonces, por eso sí tiene un poco relación con el tema, desde el tema financiero contable del patrimonio, y lo lleva a equiparar en la parte fiscal esta ficción de los dividendos fictos, ¿no? Ok, amigo, gracias. Saludos también para Óscar Manuel Montes y Saludos. Ramírez. Bueno, pues ya parece que vamos mejorando un poquito en el speech y en la audiencia, amigo. Sí, qué bueno. Ok. Oye, amigo, antes de que te vayas, sé que ya andas ahí corriendo un poquito. Este, ¿Tendrás algunos ejemplos de lo que menciona el artículo 28 de qué no puedo deducir? O sea, estos conceptos no deducibles. ¿Podrías comentarnos algunos o los que tú consideres más relevantes? Y bueno, también a la gente que está sintonizándonos, que está viéndonos a través de Facebook Live, recordarle que este programa está siendo grabado y que de manera diferida también lo van a poder revisar dentro de la misma página en nuestro canal de YouTube de Contacto Fiscal o inclusive por Spotify. Así que si nos ayudan a compartir, va a ser de mucho apoyo para nosotros. Así que adelante, amigo, pues no sé, los que consideres más relevantes o rescatables, ¿qué no puedo deducir? ¿Qué conceptos te vienen en este momento a la cabeza? Sí, claro, Alfredo, sí, desde luego, como bien dijiste, estos están definidos en el artículo 28 de la Ley de Renta, y pues estaríamos hablando, por ejemplo, la fracción 1 primera, pues los impuestos, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, pues son considerados técnicamente como no deducibles, ¿no? Para efectos de esta ley, salvo estos últimos que mencioné, cuando no puedan ser acreditables, ¿no? Ahí sí se podrían deducir, ¿no? Pero per se, estos tipos de impuestos, contribuciones, pues no podrían ser deducibles como tal, ¿no?
¿Qué otros se me vienen a la mente? Pues multas, infracciones, que también están tipificados en la ley como no deducibles, los gastos de representación en que incurren los socios en una sociedad, entonces ahí también son no deducibles. Hay algunos que son como un híbrido, podríamos decir así, que parcialmente son deducibles y parcialmente no son deducibles, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita el tema de capitalización delgada, que hasta cierto tope, pues podrías deducirlos y hasta cierto tope rebasándolo, pues no los puedes deducir o no puedes deducir nada. Los intereses que rebasan el 1,3 de tu capital, que se conoce como capitalización delgada. La parte de la nómina, que ves que nada más nos permite deducir las prestaciones sociales en la nómina, ya sea un 53 o un 47%, dependiendo de qué lado de la ecuación estés. Pues sí, son de los que se me vienen a la mente que no son deducibles per se, ¿no? Y que vienen tipificados expresamente, ¿no? O sea que incluso hay parte de mis deducciones que en principio están autorizadas, como podría ser la nómina, vía gastos o mano de obra vía consuelo vendido, donde el propio artículo 28 me limita la deducibilidad. Sí. Ok, pues muy interesante. Bueno, amigo, pues muchas gracias. No sé si ya estás a punto de retirarte, compartimos en pantalla tus datos para que puedan contactarte, cualquier consulta, cualquier tema. Pues ahí nuestro amigo Joaquín es socio de Flores Asociados Consultores. Y bueno, amigo, no sé si quieras agregar algo más ya para despedirte. Pues mira, Alfredo, no sé si me escuchas, sí, me escuchas bien. ¿Sí? Te dejé de escuchar un momento, pero bueno, aquí seguimos. Sí, yo creo que mira, este es un tema muy amplio, la verdad, el tema de deducciones es un tema muy amplio, porque pues no solamente es revisar el listado, como comentábamos al principio, de que viene el 25, sino también tenemos que de manera armónica revisarlo con los requisitos, tanto de forma como de fondo, y además el tema de los no deducibles, incluso en algunas otras disposiciones fiscales también vienen ciertos requisitos que hay que cumplir, además de obtener el CFDI correspondiente, que cumpla con el tema del 29 y 29A del código, para el tema saber si al final podemos deducir determinados erogaciones, bienes o servicios que paguemos o contratemos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea que yo dejaría, es un tema muy robusto, complejo, porque siempre el tema de deducciones va a estar limitado por parte de la autoridad fiscal, por el tema, sabemos de fondo que lo que quiere la autoridad es recaudar, ¿no? Entonces, el tema de ingresos es muy limitado, muy amplio, pero el tema de las deducciones es muy acotado y es un tema robusto en cuanto a disposiciones fiscales, normatividad y trata de temas de controles, ¿no? Perfecto, amigo. Pues te agradezco que a pesar de que andas ahí con carga de trabajo, pues nos hayas acompañado el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte del programa, amigo. Ahí dejamos tus datos para que quien guste te pueda contactar. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia que cada 15 días estamos aquí en Contacto Fiscal Radio. Y ahorita me quedo con la segunda parte del programa. Gracias, amigo. Pues nos vemos Ok, gracias a todos próxima ustedes y semana. que se queden hasta el final para que terminen de escuchar el programa contigo y nos vemos la próxima semana sin falta. Muchas gracias. Buen Gracias. fin. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar, estimados. Recuerden, estamos en Contacto Fiscal Radio para todos ustedes. Desde la Ciudad de México, servidor José Alfredo Zaragoza, buen día. Y el día de hoy estuvimos revisando o hemos estado revisando el tema de deducciones autorizadas de las personas morales. ¿Qué hemos revisado? Bueno, de acuerdo a lo que prevé la ley de impuestos sobre la renta, título 2, recordando que el título 2 me habla de las personas morales en lo general. Vamos a entenderlo dicho de otra manera, personas morales lucrativas. Pues, ¿cuáles son los gastos, los costos, los conceptos que ellos pueden disminuir o confrontar contra los ingresos para poder determinar la base del impuesto sobre la renta? Así que quiero pedirte que si este tema es de tu interés, si este tema puede apoyarte en tu ejercicio profesional, que nos ayudes, además de dándole un like, un me gusta a la publicación, pues que nos ayudes a compartir para que pueda llegar a más gente esta temática que estamos abordando el día de hoy.
Y bueno, comentaba nuestro buen amigo Joaquín, artículo 25, ley del impuesto sobre la renta, una pregunta muy común del empresario, ¿no? Cuando llegas con él y se quiere asesorar contigo, oye, ¿qué puedo deducir? Y ahí tenemos un listado, tenemos diversas fracciones que primero de manera un tanto genérica, posteriormente ya de manera un tanto específica nos señala algunos conceptos, ¿no? Comentábamos ya en la primera hora del programa las devoluciones, descuentos, bonificaciones, el costo de lo vendido, los gastos ya descontados de cualquier afectación por tema de devolución, descuento o bonificación. Y luego un concepto que no habíamos abordado, que vamos a mencionar, el tema de las inversiones, ¿no? Recordando que siempre en materia fiscal, cuando usualmente encontramos el término inversiones, pues no refiere a inversiones en la bolsa, no refiere como tal a temas de pues inversión a plazo, inversión en deuda, fondos, etcétera, sino más bien refiere al tema puntualmente refiriéndonos al tema de los activos fijos. ¿Cuáles son los activos? Pues vamos a recordarlo así de manera muy genérica, muy sencilla, pues la maquinaria y el equipo de cómputo, el mobiliario, no sé, por ahí tal vez el equipo de transporte, etcétera, ¿no? Todos estos activos pues de una mediana, de una larga duración que me van a ayudar a mí a realizar mi actividad económica, pues también el artículo 25 lo contempla como parte de las deducciones autorizadas. Quiero aprovechar en este momento también para enviar un saludo a Víctor Hernández, que está aquí sintonizando el programa de Contacto Fiscal Radio, a Wolowitz Cotrapali, bueno, así dice el nick, ¿no? O el perfil. Bueno, saludos, gracias por acompañarnos. El artículo 25 nos habla también de otro tipo de conceptos, ¿no? No solo lo que identificamos como parte de gastos, costos. Por ejemplo, la fracción quinta nos señala el tema de los créditos incobrables. Es decir, yo puedo deducir la pérdida que me causa algún tipo de crédito incobrable. Entonces, estamos hablando de las cuentas por cobrar. Recordemos que una persona moral, a diferencia de las personas físicas, acorde con lo que señala el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene distintos momentos para acumular el ingreso. ¿Qué vamos a entender como acumulación del ingreso? Bueno, para considerar el ingreso percibido para efectos fiscales. Entonces, en ese sentido, pues recordemos que pensando en una persona moral, basta con que yo emita el comprobante fiscal digital por Internet y más allá de que aún no se concrete la operación, de que no haya trasladado los riesgos y beneficios del bien o producto, que no haya prestado inclusive tal vez un servicio, basta con la simple emisión de la factura para considerar que la persona moral ya obtuvo el ingreso. ¿Ok? Y bueno, en ese sentido, pues digamos que es una, vamos a llamarle cierta desventaja respecto al régimen de las personas físicas. Una persona física que pues realiza actividad empresarial o actividad profesional, recordemos que ellos consideran percibidos para efecto fiscal, puntualmente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sus ingresos hasta que efectivamente los cobra o los percibe. Aquí en el caso de personas morales no ocurre de esa manera. Por lo cual podríamos hablar de un pague hoy, impuestos, luego averiguamos si pues va a poder recuperar la cartera, ¿no? Si va a poder recuperar la cobranza. Es lo que ahorita podríamos concluir de este tema de los créditos incobrables. Mencionábamos también las cuotas patronales pagadas al INSS, los intereses. Curiosamente comentábamos con Joaquín, de repente empieza ahí el listado, las primeras fracciones del artículo 25, pues de manera muy genérica, identificando prácticamente lo que son costos, ingresos. Luego ya de manera específica, pues señala otro tipo de conceptos, pues que si bien pueden formar parte de mi costo, de lo vendido, pueden formar también parte de mis gastos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de las cuotas patronales pagadas al INSS,
que pueda identificarse con uno o con otro, los intereses devengados a cargo sin ajuste alguno, siempre que se justifique, que cumplan requisitos, y bueno, ya mencionaba nuestro amigo Joaquín, este asunto de la capitalización delgada. Por ahí recordemos que también hay una nueva fracción ahí en el artículo 28 respecto de los intereses a cargo que excedan de 20 millones de pesos. Ya mencionamos el tema de anticipos y rendimientos que pagan sociedades cooperativas, sociedades o asociaciones civiles que tributan en el título 2, ¿sí? ¿Qué otros conceptos tenemos? Pues fíjense que es curioso porque el artículo 25 me dice primero que está autorizado. El artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me menciona los requisitos de estas deducciones, pero siempre he considerado que el artículo 27 termina complementando al artículo 25. Y bueno, no vamos lejos, vamos a poner este ejemplo. Después de que el artículo 27 nos habla de la estricta indispensabilidad, en mi opinión, en mi juicio, lo que yo puedo leer e interpretar de dicho numeral, pues agrega un concepto que no contempla el artículo 25. Ya ahorita mencionamos algunos de manera genérica, algunos de manera específica, pero si tú revisas el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o si tú le preguntas a un asesor el fundamento legal para el caso de los donativos, nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte del texto normativo del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues de manera explícita que se mencione que los donativos a entidades autorizadas para recibirlos, pues que sean un concepto deducible, ¿no? Que sea alguno de estos conceptos que enlista el artículo 25. Es el artículo 27, al inicio, propiamente después de abordar el tema de la estricta indispensabilidad, el que me dice, pues, que el requisito fundamental de las deducciones autorizadas es que sean estrictamente indispensables para realizar mi actividad, a excepción de los donativos. E insisto, este tema de los donativos, pues refiere a donativos entregados a entidades autorizadas para recibirlos. Entonces, ese sería un concepto que de origen, de inicio, como tal de facto, pues no contempla el artículo 25, pero que una vez que describe el 27, la estricta indispensabilidad, pues también lo agrega, ¿no? El tema de los donativos a entidades autorizadas estrictamente, pues obviamente por el fisco, entidades autorizadas para recibir donativos. Entonces es lo que yo siempre comento ahí tras bambalinas. Bueno, fíjense que sí hay una deducción que no cumple el atributo de estricta indispensabilidad y que propiamente es el tema de los donativos. ¿Sale? Y bueno, no termina ahí, no termina con el artículo 27, que pues ahí nos deja de pilón el tema de los donativos, como ya nos explicaba el maestro Joaquín. El artículo 28, principalmente su objetivo, es mencionar toda una serie de conceptos que son no deducibles. ¿Qué es no deducible? Aquello que tú le escuchas al asesor decir, por nada del mundo se te vaya a ocurrir considerar esta erogación, este gasto o este costo como parte de tus deducciones autorizadas. Sin embargo, fíjate que este artículo 28 pues tiene un poquito como de jiribilla, ¿no? Porque por una parte me dice o me enlista cuáles son los no deducibles, pero también me da la posibilidad, no en todos los casos, pero sí en algunos, de decirme cómo sí puedo deducir ciertos conceptos que enlista el artículo 28. Y ya nos citaba algunos ejemplos Joaquín, ¿no? Nos decía el tema de los gastos de representación. Cualquier gasto que yo efectúe en nombre y por cuenta de la empresa, pues en principio el artículo 28 me dice que no es deducible. ¿Ok? Sin embargo, ya posterior a esta, pues vamos a identificarlo como una norma general, nos vamos a ir a una norma particular, porque el artículo 28 contempla un tipo de gasto de representación
que sí puede ser deducible. Obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Aquí lo chistoso de todo este asunto, por eso Joaquín comentaba que es un tema complejo, es que yo pensaría que los requisitos de las deducciones autorizadas están contenidos en el artículo 27. Sin embargo, el artículo 28, primero a rajatabla, me dice, ¿sabes qué? Los viáticos y gastos de viaje. Vamos a entender primero qué es un viático, ¿no? Un viático o gastos de viaje son gastos que se realizan en nombre y representación de la empresa como parte de la comisión de un viaje, y obviamente pues estamos hablando de un viaje de negocios o un viaje relacionado, en todo caso, con la actividad económica del contribuyente. Acuérdense que estamos hablando de personas morales. Entonces, un viático, pues es un gasto, es algo que se te entrega a ti, que potencialmente se va a materializar en un gasto de viaje. ¿Sale? ¿A quién se le entrega? Acuérdense que acabamos de mencionar que los gastos de representación, pues son gastos que se efectúan por cuenta y nombre de la empresa. Bueno, por cuenta de un tercero, en este caso. Usualmente lo más común, pues es el tema de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, enviamos a un trabajador de comisión para que visite algún cliente, para que visite algún proveedor, para realizar, no sé, tal vez alguna labor de venta, alguna labor de convencimiento, y efectúa un viaje de negocios. Bueno, en principio, ya dijimos, norma general, artículo 28, fracción quinta, me dice que no son deducibles los gastos de viaje o viáticos. ¿Sí? ¿Cuál es la condicionante para que este tipo de gastos pues puedan ser deducibles? Porque es lo curioso, ¿no? Decíamos el artículo 28, primero me dice que no es, pero luego me dice que sí puede llegar a ser, cómo sí se puede lograr la deducibilidad como tal de ciertos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, pues, es el tema de la distancia. O sea, un gasto de viaje me dice que en la medida que se eroguen en una, pues en una faja que en este caso circunde al establecimiento y que exceda de los 50 kilómetros, ¿sí? En este caso, pues ya estaremos hablando de que, fíjate que en principio ese gasto de viaje era no deducible, pero sí lo vas a poder deducir, ¿ok? Del mismo modo, pues hay ciertos conceptos que vamos a identificar como viáticos o gastos de viaje, o sea, no es todo lo que a mí se me pueda llegar a ocurrir. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, el tema de la habitación, o un gasto que es básico a la hora de efectuar un viaje, el tema del transporte y, por supuesto, también pues el tema de la alimentación. Sin embargo, aquí sí ya tendremos que acudir a lo que específicamente maneja la fracción quinta de ese artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para identificar qué requisitos por día y por persona yo debo cumplir para poder realizar ese tipo de deducciones autorizadas. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos en el artículo 28, lo que hemos podido repasar. Fíjense, artículo 25, ante la pregunta, oye, yo empresa, persona moral, ¿qué puedo deducir? Artículo 25, ahí viene todo un listado de entrada y de manera así un tanto general, podemos decir los gastos que tú incurras, el costo de lo vendido en el que tú incurras para realizar tu actividad económica, pues eso de cajón van a ser por excelencia, pues las deducciones que tú vas a poder disminuir de los ingresos para la base del cálculo del impuesto sobre la renta. Y que como bien apuntábamos también al inicio, pues únicamente podemos aplicar estas deducciones dentro del título 2 hasta el momento en que se efectúa el cálculo del ISR del ejercicio, propiamente ya cuando se va a presentar la declaración anual. Ya dijimos a nivel de declaraciones mensuales, eso que la persona moral va reportando mes con mes en relación con sus ingresos, esos anticipos de impuestos sobre la renta que vamos efectuando, pues son como tal únicamente anticipos y están en pos o están a lo que señale el factor que se le denomina coeficiente de utilidad. ¿Ok? Luego el artículo 27 nos señala algunos de los requisitos, pues que como tal deben cumplir estas deducciones autorizadas.
Requisitos, pues vamos a encontrar diversos requisitos. Ya ahorita comentamos en abundancia el tema de la estricta indispensabilidad, ¿sí? Es decir, que toda deducción autorizada, a excepción de, como ya lo dijimos, los donativos, pues deben ser estrictamente indispensables. Algunos atributos adicionales que deben contar las deducciones autorizadas, de acuerdo al 27 de renta, es que deben contar con un comprobante fiscal digital por Internet y que cualquier erogación que se efectúe y que sea mayor a 2,000 pesos, pues debe realizarse con medios distintos al efectivo. ¿Ok? Se lee rápido, a veces no se entiende tan bien, pero bueno, cualquier gasto que yo efectúe, cualquier erogación que se identifique como una deducción autorizada y que el monto del pago sea mayor a 2,000 pesos, pues debe ser cubierto con medios distintos al efectivo. Vamos a poner ejemplos, ¿no? En este caso, si a lo mejor yo pago el Internet, ¿sí? Que yo utilizo para mis actividades económicas, y el estado de cuenta del servicio de Internet o servicio telefónico, pues no excede de 2,000 pesos, pues a lo mejor con la caja chica yo podría cubrirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Vete aquí al Oxxo y paga la mensualidad, la suscripción del servicio de Internet, y ahí estaríamos cumpliendo con el requisito, ¿sale? No así a lo mejor si hablamos de la renta del local comercial. Si pagamos la renta de una oficina o de un local comercial, y a lo mejor nos cobran 5,000 pesos al mes por el pago de dicho arrendamiento, bueno, en este caso, pues para yo poder cumplir con el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con estos atributos o requisitos que señala a las deducciones autorizadas, pues sí tendría que efectuar el pago al casero, al arrendador, con un medio distinto del efectivo para poder cumplir con este atributo que señala el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, curiosamente, aquí tenemos una excepción a la excepción. Vamos a hablar del tema de la gasolina, el tema de los combustibles, que también era un concepto que Joaquín hace rato nos compartía. A lo mejor el pago de los combustibles para el parque vehicular de la empresa, la flotilla, no sé, a lo mejor el equipo de transporte con el que se distribuyen los bienes que enajenamos. Particularmente el tema de la gasolina, pues tiene reglas específicas. El artículo 27 me señala que tratándose de combustibles, aquí dejamos esta reglita general de los 2,000 pesos, pues cualquier pago que se efectúe para el consumo o adquisición de combustible, pues debe invariablemente realizarse con cualquier medio distinto al efectivo. Aquí sí no importa que haya sido mayor o menor a 2,000 pesos, puedo ir yo a la estación de gasolina en este momento, cargar combustible, y si únicamente pido que me carguen 200 pesos, pues invariablemente tendré que hacer el pago con tarjeta, con cheque o transferencia, ¿no? Obviamente, pues aquí lo más práctico, de acuerdo a lo que estamos comentando, pues sería a lo mejor la tarjeta de débito de la empresa o la tarjeta empresarial, ¿no? La tarjeta de crédito. Pero bueno, ahí no queda. Podemos mencionar algunos otros requisitos o atributos que deben cumplir las deducciones. Por ejemplo, deben estar registradas en contabilidad. Y aquí viene una serie de situaciones que a veces no contemplamos, porque a veces nos quedamos ahí a la mitad del camino, tal vez porque nunca lo entendimos, porque nunca nadie nos lo explicó, o porque nosotros no, pues no quisimos ir a las entrañas ahí de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? El tema de la contabilidad. Recordemos que hay una contabilidad que es financiera, ¿sí? Y no es que haya una contabilidad distinta para efectos fiscales, sino que esa contabilidad financiera forma parte de lo que el Código Fiscal de la Federación considera parte de la contabilidad, ¿sí? El problema que vamos a encontrar aquí, que hay diversos conceptos que yo puedo deducir que en el mundo contable financiero
no existen y al revés. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo, la deducción de inversión. ¿Qué es la deducción de inversiones? Ya mencionamos la erogación o adquisición de activos fijos, ¿sí? Eso que tú llamas maquinaria y equipo, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, etcétera. ¿Cómo se deduce para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? Pues aquí vamos a encontrar que nos señala el apartado específico de la deducción de inversiones dentro de la ley de ISR, que la deducción va a ser mediante los porcientos máximos que autorice la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Para efectos contables, ¿qué ocurre? Bueno, yo tendría que acudir a las normas de información financiera y tratándose de maquinaria, planta y equipo, ver la forma en la que yo tengo que ir registrando la depreciación, ¿sí? O sea, cómo voy a ir reconociendo el efecto de la depreciación de esa maquinaria, planta y equipo, ¿sí? Hay una mala práctica que hay a nivel del ejercicio que es, ¿sabes qué? Pues para efectos de mi contabilidad financiera, yo voy a aplicar los porcientos máximos que me permite la ley del impuesto sobre la renta. Pero fíjate que lo que voy a comentar inclusive tiene como destinatarios a aquellas personas que hacen esa mala práctica. Recordemos que para tema de deducción de inversiones, ¿sí? El artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta me señala que hay que adicionar o hay que contemplar un proceso de actualización. ¿Sale? Y eso a nivel contable, pues no existe, además de que no lo contempla la norma de información financiera aplicable a maquinaria, planta y equipo, ¿sí? En todo caso, pues sí se reconocen efectos de la inflación, pero mediante la aplicación de la NIF B10, no mediante a lo que prevé como tal la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, y eso que muchas veces cuando se hace esta mala práctica que algunos llaman deducción histórica y deducción actualizada, bueno, finalmente nosotros a nivel de libros, a nivel de contabilidad, lo que tenemos registrado no es la deducción de inversiones, porque la deducción de inversiones tiene este efecto anual de actualización. Entonces, ahí ya topamos con pared, porque a lo mejor en la contabilidad, más allá de que haya incurrido no en esta mala práctica y de que esté bien o mal la información financiera, que sea veraz, que sea real, pues yo tengo registrados otros montos distintos a los que yo estoy identificando como una deducción acorde con lo que señala el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta y luego específicamente el apartado de deducción de inversión. Ese sería un ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente otro, el ajuste anual por inflación, que es esta posición, pues vamos a llamarle posición financiera en la cual, pues con motivo de esa suma de promedio de créditos y deudas, pues yo pudiera tener un efecto de ingreso acumulable adicional como resultado de este ajuste anual por inflación o una deducción adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si yo tuviera una deducción con motivo del cálculo del ajuste anual por inflación, pues ese también yo tendría que registrarlo en la contabilidad. ¿Qué es lo que recurrentemente encontramos en la práctica? Pues que no está registrado en contabilidad. Oye, Alfredo, pero si tú me estás diciendo que para efecto de la contabilidad financiera eso no tiene un reconocimiento, no tiene una afectación como tal para mi emisión de estados financieros, ¿cómo lo voy a registrar en contabilidad? Recordemos que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta pues menciona que inclusive para cumplir este atributo o este requisito, podemos hacer uso de las cuentas de oro. Así que ese sería un ejemplo, ¿no? De lo que podríamos citar a propósito de este requisito que prevé el artículo 27, de que todas las deducciones autorizadas deben estar registradas en contabilidad. Vamos a terminar el programa. Me gustaría evocar un último atributo, concepto de los requisitos de las deducciones, pues es el tema que está identificado con pago a terceros, ¿no? Vamos a hablar de la nómina, vamos a hablar de los trabajadores, y un requisito que contempla el artículo 27 es cumplir
obligaciones en materia de retención y de impuestos a cargo de terceros. Y bueno, qué mejor hipótesis para esta situación que estamos observando en el artículo 27 que el tema de las nóminas, ¿no? Donde yo como patrón o como empleador, pues tengo que retenerle a los trabajadores el impuesto sobre la renta que le corresponde a ellos. Aquí en ese sentido, pues lo que ocurre es que para yo poder deducir mi nómina, tengo que cumplir en primer término con la retención, ya que le retuve al trabajador. Un segundo término, parte de este atributo o característica de los requisitos de deducción de la nómina, pues es que yo le entere, que yo le reporte, que yo le pague como tal esas cantidades al fisco o al servicio de administración tributaria. Y bueno, más adelante también me menciona, a veces comentan, ¿no? Oye, es que el subsidio para el empleo, pues ya no está ahí en el texto normativo de la ley de ISR. Déjame decirte que sí, el artículo 27 prevé que además de tener debidamente asegurado al personal conforme a la ley del Seguro Social, pues que también se le debe hacer el pago del subsidio para el empleo, en caso de que le correspondiera. Así las cosas, estimados, bueno, pues como comentaba Joaquín, es un tema amplio, es un tema complejo, las deducciones autorizadas, y que podría darnos para más, ¿no? Yo creo que vamos a programar una segunda sesión donde también ya Joaquín esté pues de tiempo completo, toda la emisión, donde pues en un futuro próximo vamos a seguir abordando temas interesantes de deducciones autorizadas. Quiero agradecer a toda la gente que se conectó, muchas gracias, por favor, denle me gusta, compartan. Vamos a terminar aquí nuestra emisión de hoy de Contacto Fiscal Radio para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, también por irnos siguiendo semana tras semana en este su programa de Contacto Fiscal. Vamos a terminarlo aquí. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y pues estamos aquí atentos, ¿no? Recuerden que queda la grabación, quedan nuestros canales de contacto, YouTube, pueden escucharlo de manera diferida también en Spotify. Y bueno, cualquier duda, algo que quieran agregar al tema, pues ahí está la cajita de comentarios del video de Facebook. Cuídense mucho, un bendecido fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Contacto Fiscal Radio. Muchas gracias. Hasta luego.